revelado, la increíble decisión de mi esposo y el sorprendente giro de mi padre multimillonario. Clara se encontraba rodeada de planos, la ciudad iluminada tras la ventana como un mural vibrante, pero su enfoque estaba en otra parte, en la decisión que se avecinaba. Desde hacía meses, su mente había estado inmersa en el análisis de un proyecto monumental, un puente que prometía transformar la vida de varias comunidades. Pero al mismo tiempo, el peso de su padre, Carlos, un hombre conocido por su influencia en el mundo de la construcción, se cernía sobre ella como un yugo. La risa de Miguel, su esposo, resonaba en el pequeño departamento de Coyoacán, pero el eco de la desaprobación paterna se hacía más fuerte cada día. Cuando el mensaje de la oferta llegó, era un torrente de emociones. La felicidad se trocó rápidamente por ansiedad. ¿Estaré a la altura?, se preguntó, mientras el recuerdo de las palabras de su padre, una profesión de hombre, se repetía en su mente. Carlos siempre había tenido una visión estrecha sobre lo que significaba el éxito para su hija. Clara se debatía entre la euforia de un nuevo comienzo y la presión que ejercía el hombre que había sido su héroe y su carcelero al mismo tiempo. Dudar, cuestionar. La tormenta emocional se apoderaba de ella. Lo que debía ser un triunfo se tornaba en una lucha personal. Clara sabía que renunciar al proyecto significaría la victoria de la voz que siempre había menospreciado su trabajo. No puedo dejar que decida por mí, murmuró, pero en su interior había una guerra entre el deseo de aprobación y el anhelo de libertad. Un día, mientras revisaba los planos, la idea de investigar a su padre empezó a tomar forma. ¿Quién es realmente Carlos?, se cuestionó. La decisión de explorar lo desconocido la llenó de una mezcla de inquietud y resolución. Lo que descubrió fue devastador, sus triunfos estaban manchados de secretos oscuros. Un legado forjado en mentiras y favores que solo ella podía desenmascarar. Su realidad se desmoronaba, las estructuras que creyó sólidas ahora se desvanecían. ¿De verdad puedo soportar esto?, la duda arremetía como una ola que no le permitía respirar. Mientras tanto, Miguel, conocedor de la tormenta interna que asediaba a su esposa, se preparaba para enfrentarse a Carlos. Esa decisión pesaba como una piedra en el pecho de Clara. ¿Qué pasará si pierdo a mi padre? ¿Y qué si él pierde a su única hija? Las preguntas resonaban en su mente como ecos de una caverna oscura. Claramente, el amor por su esposo y la búsqueda de la verdad la empujaban a extremos que nunca imaginó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación llegó, y Clara observó a Miguel prepararse. Su corazón se llenó de terror mientras pensaba en las consecuencias. No puedo dejar que esto me destruya, se reprendía, pero la angustia la mantenía atrapada en un círculo vicioso. En ese momento de claridad, se miraron a los ojos, y lo supo, nada sería igual. El futuro la esperaba, un abismo abierto entre la familia y la esencia de su propia identidad. La presión aumentaba, y Clara se sintió al borde de un precipicio. ¿Cobraría fuerzas para saltar? Clara se despertó con el sonido del timbre resonando en el aire. La habitación, iluminada por la luz suave de la mañana, la envolvía en una sensación de calma que pronto se desvaneció, reemplazada por una oleada de ansiedad. En su mente, la imagen de Miguel frente a su padre se repetía como un eco incesante. Sabía que la reunión próxima entre ambos no solo marcaría el destino del proyecto del puente, sino también definiría su propia existencia. ¿Seguiría siendo la hija de Carlos o se atrevería a ser la arquitecta Clara por sí misma? Mientras se preparaba para el día, cuestionó su propio reflejo.
La mujer que miraba de vuelta parecía reforzada por un desafío inminente, pero las dudas aún estaban presentes. ¿Soy merecedora de este futuro?, musitó en voz baja. Aquella pregunta, cada vez más insistente, delineaba el contorno de su nueva realidad. Clara decidió que no se permitiría ceder ante el miedo. Cada plano que había diseñado la había llevado hasta ese punto, y debía ser valiente. El café burbujeante en la cocina servía como un pequeño ritual que la ayudaba a concentrarse. Mientras lo preparaba, recordó los momentos en los que su padre la había elogiado por su trabajo, mezclados con los tiempos en los que sus críticas punzantes habían devastado su autoestima. Esa dualidad la empujó a preguntarse si alguna vez podría reconciliar esas dos versiones de su padre en su mente. Miguel apareció, y su mirada transmitía un apoyo inquebrantable. «Estoy contigo, Clara», le dijo, tomando su mano. «No puedes dejar que las sombras de tu padre te definan. Tu talento es indiscutible, y tienes que demostrarlo, especialmente hoy». Sus palabras resonaban en su interior como un mantra, instándola a rodar hacia adelante en su búsqueda de autenticidad. La visión de la ciudad frente a su ventana, una mezcla compleja de estructuras urbanas, la hizo reflexionar sobre el proceso de construcción. Si una ciudad puede levantarse de los cimientos, ¿por qué no podría liberarse de la carga que su padre le imponía? El puente que planeaba construir no solo era una infraestructura, sino un símbolo de conexión y movimiento. La idea le hacía sentir que estaba en el camino correcto. «Este proyecto es mío», se dijo con determinación. Al llegar a la oficina, se sintió abrumada por la energía colectiva, pero se centró en su tarea. El tiempo de confrontación estaba cada vez más cerca. En su computadora, las ventanas emergentes mostraban imágenes de puentes famosos alrededor del mundo. Cada uno contaba su propia historia y, a través de ellos, Clara encontró la suya. Dibujó esbozos de lo que deseaba plasmar y, al hacerlo, una chispa de creatividad surgió en ella. Entonces, la notificación de su teléfono la sacó de su estado de concentración. Era un mensaje de su padre. «Nos vemos a las 5. No me hagas esperar», decía. Un nudo se formó en su estómago. En ese momento, comprendió que esta reunión no solo sería un duelo, sino también una posibilidad de reivindicación personal. «Esta es tu oportunidad, Clara», pensó, mientras cada golpe de su corazón la empujaba a considerar lo irreversible de sus decisiones. La dualidad que había permitido que su padre le impusiera su perspectiva comenzaba a desmoronarse. Las piezas de su identidad estaban por unirse si lograba dar el salto que tanto necesitaba. La hora se acercaba, y un mar de emociones la invadía. Con cada minuto que pasaba, Clara sentía que el peso de la historia familiar la oprimía, pero también la impulsaba a levantarse. ¿Se presentaría como la arquitecta libre o continuaría como la hija obediente a la sombra de su padre? La incertidumbre del futuro la aguardaba. Mientras se armaba de valor para enfrentarse a Carlos, un pensamiento la aterrorizó y la emocionó al mismo tiempo. Su vida podía cambiar en una sola conversación. ¿Estaba realmente preparada para ese desafío? Con el corazón palpitante, Clara tomó una profunda respiración y se dirigió hacia la puerta. Colocó su mano en la manija, sintiendo el frío del metal. Con un último suspiro, se dijo a sí misma: «No tengo miedo». El tiempo estaba por concluir, y el abismo entre su pasado y su futuro se estrechaba. ¿Tendría el valor necesario para cruzarlo? Clara se adentró en la reunión con el corazón latiendo con fuerza. A medida que avanzaba por el pasillo, su mente se llenó de recuerdos en los que había sido su padre quien marcaba la dirección de su vida. La seguridad que antes emanaba de su figura era ahora una sombra que la seguía, pero en su pecho también había una chispa de determinación. Al entrar en la amplia sala de conferencias, se vio rodeada de un aura de expectación. Las miradas que se fijaron en ella la hicieron dudar un instante, pero recordó las palabras de Miguel y respiró profundamente, buscando en su interior la valentía que tanto necesitaba.
Hoy soy la arquitecta Clara, se repitió, como un mantra que aliviaba la tensión en su pecho. Carlos, su padre, se sentó con su postura habitual, firme y un tanto intimidante. Clara, he revisado tus propuestas. No son lo que esperaba, dijo con una voz que sonó como un trueno en la sala. Sus palabras, afiladas, descendieron sobre ella como una nube oscura. La presión del juicio paternal amenazaba con cerrarse sobre ella, pero no podía dejar que eso sucediera. En ese momento, Clara entendió que el proyecto del puente era más que un diseño en papel, era una declaración de independencia. Miró a su padre a los ojos, buscando en su interior el coraje para dar el primer paso. Padre, comenzó, con la voz más firme de lo que sentía. He trabajado incansablemente en este diseño. Cada línea está impregnada de pensamientos y sueños. Sé que puedo hacerlo funcionar. La habitación se ahogó en un silencio tenso. Carlos arqueó una ceja, su expresión un enigma. ¿Qué hace que creas que puedes hacerlo mejor que yo? He sido elogiado durante años en el campo. Tienes mucho camino por recorrer, respondió, y en sus palabras había un sutil matiz de desafío que la sacudió. Clara sintió que podría desmoronarse ante esa crítica, pero en su interior brotó una oleada de energía que la hizo firme como un roble. Había llegado la hora de confrontar sus miedos. No pretendo ser mejor que nadie. Lo que deseo es que reconozcas mi esfuerzo y mi visión, contestó, notando cómo su voz resonaba con una fuerza renovada. A medida que la conversación avanzaba, Clara se dio cuenta de que podía sostener su propia narrativa. No podía controlar la opinión de su padre, pero sí podía decidir cómo reaccionar y qué dirección tomar. A cada crítica suya, respondía con ejemplos concretos de su trabajo, defendiendo su diseño con pasión y entusiasmo. La sala fue llenándose de su convicción, y algo en el aire cambió. La confrontación con Carlos comenzó a transformarse. En lugar de sentirse acorralada, Clara se sintió liberada. Cada respuesta que ofrecía la acercaba más a la arquitecta que siempre había querido ser, una mujer que merecía ser escuchada. En función de su desarrollo personal, comprendía que la resistencia de su padre no era más que una proyección de su propia lucha interna. Y eso la motivó aún más. Los minutos pasaron como si fueran horas, cada intercambio era un peldaño en una nueva escalera que estaba construyendo, una que se apartaba del legado de su padre. La hora de tomar decisiones se avecinaba. Estoy dispuesta a seguir adelante, padre, ya sea conmigo o no, dijo finalmente, con el aliento entrecortado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se cruzó de brazos, su mirada un laberinto de emociones ocultas. Clara sintió el peso de la expectación, como si todo su futuro dependiera de esa mirada. Entonces, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de su padre. ¿Era sorpresa? ¿Respeto? Clara no podía estar segura, pero en ese momento supo que había cruzado un umbral importante. Había comenzado a despojarse de las cadenas del pasado. Con cada paso hacia la salida de la sala, una oleada de autoconfianza la abrazó. Ella había hablado. Se había mostrado vulnerable, pero fuerte. Ahora, debía enfrentarse a su propia historia y definir qué significaría realmente el camino a seguir. Antes de salir, sintió la necesidad de volver la vista hacia su padre por última vez. Esto es solo el principio. Sus palabras fueron un eco poderoso que resonó en su interior. Mientras caminaba hacia el futuro, una nueva historia comenzaba a formarse. A medida que la puerta se cerraba tras ella, un pensamiento la sobrecogió: ¿realmente estaré lista para lo que vendrá? La posibilidad de nuevos desafíos se presentó ante su mente como un horizonte lleno de oportunidades. Podría construir un puente no solo entre su trabajo y su padre, sino también entre su identidad y su ambición. La incógnita latía, palpitante, mientras Clara se adentraba en su nuevo camino. El aire fresco de la mañana la recibió como un susurro de libertad. Clara salió del edificio con el pecho aún lleno de determinación, la victoria de haber defendido su trabajo aún reverberando en su mente.
Sin embargo, el eco de sus palabras en la sala de conferencias también trajo consigo el peso de una nueva realidad. Debía demostrar que su reciente coraje podía traducirse en acciones concretas. Caminar por la avenida principal era un ejercicio terapéutico, cada paso que daba marcaba una nueva comprensión de quién quería ser. Recordó cómo había dejado a un lado las sombras del pasado familiar. Hoy empiezo a construir mi propia historia, se prometió a sí misma. Pero, en medio de esa afirmación, una inquietud crecía en su interior. ¿Qué pasos debía seguir a continuación? Clara decidió visitar el taller de su amigo Miguel, un espacio donde la creatividad y la ingeniería se entrelazaban. Era el refugio ideal para explorar nuevas ideas sin las presiones de su padre. Al entrar, el sonido de herramientas y risas la envolvió. Miguel, con su cabello revuelto y una sonrisa contagiosa, la recibió con un abrazo efusivo. Clara. Me alegra que estés aquí. La próxima fase de mi proyecto necesita tu mirada fresca. Con cada palabra de Miguel, Clara sentía cómo se encendía un fuego dentro de ella. Este era un ambiente diferente, menos competitivo y más colaborativo. Al hablar sobre el diseño del puente, Miguel hizo preguntas que desafiaban su pensamiento, empujándola a profundizar en sus decisiones. ¿Y si incorporas elementos sostenibles que resalten la cultura local?, sugirió, lo que hizo que Clara se detuviera. Esa pequeña idea suscitó una oleada de inspiración. La sostenibilidad era más que una tendencia, era una responsabilidad como arquitecta. Estuvieron horas discutiendo, dibujando y modelando a mano ideas que representaban no solo un diseño, sino una historia. Cada trazo era claro y significativo, reflejaba no solo una función estructural, sino el deseo de conectarse con la comunidad. En ese momento, Clara comprendió que su camino no solo dependía de sus habilidades técnicas, sino también de su capacidad para integrar su trabajo con sus valores. Se trataba de una elección consciente, no solo de cumplir con las expectativas familiares. Sintiéndose revitalizada, Clara comenzó a esbozar un plan para presentar su proyecto revisado. Pero no quería hacerlo de la manera tradicional, a riesgo de que su padre lo desestimara otra vez. Necesitaba un enfoque diferente que subrayara no solo su profesionalismo, sino también su compromiso con la innovación. Voy a presentar una propuesta que no solo sea válida, sino realmente transformadora, pensó, su mente rebosante de estrategias. En medio de su proceso creativo, Clara recordó cómo a menudo se había dejado influir por las opiniones de los demás, especialmente las de su padre. Pero ahora había una dirección más clara, ella tomaría el liderazgo de su propio viaje. Debía superar el constante miedo al fracaso, ese que había hecho eco durante años y que nada tenía que ver con sus capacidades. A medida que las horas se deslizaban, Clara elaboró un prototipo digital del puente, incorporando todos esos elementos novedosos que había generado en el taller. La emoción de ver su visión cobrar vida era embriagadora, pero una pregunta persistente aún flotaba en su mente: ¿estaría preparada para desafiar las normas? El temor de enfrentar de nuevo a su padre se cernía como una sombra, pero no con la misma intensidad que antes. Clara vio el reflejo de su trabajo en la pantalla y sonrió. Era un símbolo de su crecimiento personal y profesional, un puente entre su deseo de ser vista y su compromiso con el futuro. Sin embargo, en medio de su triunfo, se planteó otro dilema: ¿debería invitar a su padre a la presentación, o seguir adelante sin su apoyo, confiando plenamente en su propia independencia? La respuesta a esa pregunta podría definir mucho más que su relación familiar, podía dictar el rumbo de su carrera. Clara se sintió en una encrucijada, donde cada decisión significaba una conexión o una ruptura con su pasado. El peso de esa elección era considerable, y con ello, la tensión creció. Mientras Clara pensaba en el impacto que tendría su elección, una racha de aire fresco entró por la ventana. El mundo afuera parecía vibrar con posibilidades, podía escuchar el murmullo de las voces que la instaban a seguir adelante. Tenía que tomar una decisión, y el momento se acercaba rápidamente.
¿Iba a enfrentarse a su padre de nuevo o a entrar en esta nueva etapa por su cuenta sin mirar atrás? La incertidumbre se cernía sobre ella, poderosa y palpable. Su futuro estaba colgando en la balanza, y la posibilidad de un nuevo desafío se presentó con tanta claridad como el brillo de su prototipo en la pantalla. Clara se permitió un suspiro profundo. La espera terminó. Era hora de actuar y decidir su próximo paso. La pantalla brillaba frente a Clara mientras su mente daba vueltas en un torbellino de emociones. La imagen del puente se convirtió en un símbolo de su nueva vida, pero también representaba un desafío que nunca había enfrentado, la posibilidad de decepcionar a su padre. Sabía que quedarse en el cómodo terreno de la aprobación paternal era mucho más fácil que aventurarse a lo desconocido. Sin embargo, esa comodidad ya no le parecía atractiva, decidió poner un tiempo límite para su elección. Si en 2 días no encontraba un camino claro, podría revaluar su estrategia. Así, se sumergió en cada aspecto de su prototipo. La autoexigencia se convirtió en su compañera constante. Cada componente debía ser perfecto no solo a nivel técnico, sino también emocional. La estructura del puente debía hablar, contar una historia que uniera lo personal con lo profesional. Lección tras lección, Clara empezaba a conocer más sobre sí misma y lo que realmente quería transmitir con su trabajo. Al día siguiente, reunió bocetos y materiales de presentación. En la penumbra de su habitación, se sentó a revisar sus notas. La idea de enfrentar a su padre se volvía cada vez más tangible y menos aterradora. ¿Qué podría perder al compartir su visión personal de la arquitectura? Cada vez que lo pensaba, una chispa de valentía se encendía en su pecho. Sería un acto de autenticidad. Por primera vez, comenzó a ver la posibilidad de que su padre, al menos, pudiera entender su perspectiva. Finalmente, comenzó a desarrollar una presentación que no solo mostrara el diseño del puente, sino que también comunicara sus motivaciones y la historia detrás de su concepto. Optó por un enfoque emocional. Cada slide debería resonar con la experiencia humana, con la conexión emocional que había estado buscando. Pasó horas ajustando la narrativa, asegurándose de que cada detalle reflejara tanto su capacidad técnica como su crecimiento personal. Mientras tanto, se quedó pensando en Miguel. La colaboración había aportado no solo un nuevo enfoque a su proyecto sino también una visión distinta sobre cómo enfocar su carrera. Decidió llamarlo para que le diera su opinión antes de la presentación. Sintió nervios, pero también una cierta seguridad al apoyar su proyecto en la opinión de alguien más, no solo en su padre. Clara, estoy impresionado, dijo Miguel tras revisar sus diapositivas. Esto es más que solo ingeniería, es una obra de arte. No tienes que temer a las críticas de tu padre, si él no ve el valor de lo que has creado, no es un reflejo de tus capacidades. Esas palabras resonaron en su interior, afirmando su valor en un mundo que siempre había priorizado la opinión ajena. Fue entonces cuando Clara tomó una decisión crucial: invitaría a su padre a la presentación, pero solamente después de sentirse completamente satisfecha con su trabajo. Un paso más en su camino hacia la aceptación de sí misma. Días después, Clara se encontró en la sala de presentaciones, con los nervios a flor de piel. A su lado, Miguel, quien le transmitió su confianza. Cuando su padre entró, un silencio opresor llenó la sala. Clara respiró hondo, enfocándose en su prototipo en la pantalla, el puente que había soñado construir, un reflejo de su propia transformación. Al principio, su padre mantuvo una expresión de escepticismo, pero conforme avanzaba su presentación, Clara sintió que algo empezaba a cambiar. Las preguntas de su padre se tornaron más inquisitivas, más motivadas por la curiosidad que por el juicio. Su corazón latía acelerado, cada acetato que pasaba podría ser su salvación o su condena, y justo cuando pensaba que el ambiente empezaba a caldearse, su padre hizo una pregunta que la detuvo en seco. ¿Te has preguntado qué pasaría si decides seguir este camino sin mi apoyo? Esa simple pero penetrante duda reverberó dentro de ella, desafiando todo lo que había construido hasta ese momento.
La tensión se disparó, el futuro de Clara estaba en la balanza de su respuesta. ¿Iba a dar marcha atrás por el miedo a la desaprobación o iba a reafirmar su decisión de seguir su propio camino sin mirar atrás? La sala parecía encerrar su aliento, dejando a todos a la espera de su reacción. La pregunta de su padre parecía haberse materializado de forma tangible, ocupando todo el espacio entre ellos. Clara sintió como el aire se tornaba denso a su alrededor, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Había llegado el momento de confrontar no solo sus propios miedos, sino también la forma en que había permitido que la opinión de su padre encadenara sus decisiones. Su mente se debatía entre dos caminos: responder impulsivamente, defendiendo cada ilustración, cada lógica que la había llevado a crear su puente, o tomarse un momento para reflexionar. Decidió que en lugar de apresurarse, podía brindarle a su padre una visión más profunda de su proceso interno. Clara sabía que su valor no residía en obtener la aprobación, sino en ser capaz de presentar su verdad sin filtros. Finalmente, respiró hondo y se centró en su convicción. Si decido seguir este camino, será porque es lo que realmente quiero hacer, no solo lo que espero que tú apruebes, dijo, sintiendo el peso de sus palabras resonar en la sala. Crear este puente es una forma de demostrar que puedo conectar mi pasión con mis habilidades. Quiero ser arquitecta, pero una arquitecta en mis propios términos. Clara notó la sorpresa en los ojos de su padre, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. A medida que continuaba hablando, palabras llenas de honestidad fluían desde su interior. La historia detrás de su diseño se transformó en una poderosa narrativa sobre superación personal, sobre cómo había dejado de lado sus inseguridades para crear algo significativo. Clara se dio cuenta de que cada deslizamiento de su presentación enfatizaba su crecimiento, no solo dentro de la ingeniería, sino como individuo. Hablaba con gracia y pasión, una mezcla de emoción cruda que capturaba la atención de su padre y de Miguel. Este puente no solo conecta dos puntos, sino que también une mis pasiones y mis sueños. He descubierto que lo que realmente importa es el proceso, mi propia evolución en el camino hacia la autenticidad, concluyó, sintiendo un cambio palpable en la atmósfera de la sala. El asentimiento de Miguel y la curiosidad en el rostro de su padre ofrecieron un reflejo distante de la aceptación que había estado ansiosa por recibir. Sin embargo, mientras su padre comenzaba a formular preguntas más profundas sobre el diseño y la ejecución, Clara sintió que, aunque había crecido en esa presentación, había inaugurado un nuevo conflicto interno. La aceptación de su padre importaba, sí, pero no podía permitir que definiera su valía y su carrera profesional. La reflexión inmediata que surgió en su mente era aterradora pero liberadora. ¿Cómo podía ella mantener esa fortaleza en cada paso que diera a partir de este momento? Con cada pregunta de su padre, comenzaba a entender que el verdadero desafío sería llevar esta decisión a la práctica, demostrar su valía en la vida real. No bastaba con ser audaz en una presentación, debía estar lista para pararse firmemente en cada elección posterior. Un rayo de determinación iluminó su ser al contemplar la posibilidad de ser independiente de su padre. Era una epifanía. La sala estaba ahora impregnada de una energía renovada. Clara se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar las críticas, no solo de su padre, sino de cualquier otro que pusiera en duda su elección de carrera. Al final de la presentación, su padre pareció reflexionar profundamente, sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y orgullo. Clara supo que este era solo el comienzo de una conversación más extensa sobre sus sueños, pero, más importante aún, el inicio de su propio viaje. Mientras salía de la sala, un escalofrío de emoción la recorrió. Clara comprendía que cada paso que daba la acercaba a ser auténticamente ella misma, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En su mente surgió una pregunta que no la abandonaría: ¿sería capaz de mantener su verdadero yo entre las expectativas y deseos de su padre? Además, ahora tenía que considerar cómo esta nueva perspectiva influiría en su relación con Miguel.
La intriga sobre su evolución profesional y personal se crecía, junto con la certeza de que el puente que había diseñado era solo un preludio. Estaba lista para cruzar esos nuevos puentes, pero ¿sabía realmente cómo construirlos en el mundo real? Clara se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba de regreso a su estudio. Cada paso resonaba en su interior como un eco de la conversación que acababa de tener. Había vislumbrado una nueva versión de sí misma, una que no se dejaría arrastrar por las expectativas ajenas, pero sentía que eso era solo el principio. La lección de esa tarde se grababa en su mente, la lucha por la autodeterminación venía acompañada de responsabilidades aflictivas. Esa noche, sentada frente a su escritorio desordenado, Clara abrió su computadora y comenzó a investigar sobre arquitectos contemporáneos que habían desafiado las normas. Buscaba patrones, historias de dificultades superadas y descubrimientos personales. Deseaba empaparse de ejemplos reales, encontrar un modelo sobre el que construir su propia fortaleza. Sabía que el camino no sería sencillo, pero apostaba por la construcción de su identidad sobre bases sólidas, no sobre los cimientos de un legado que no le pertenecía. Mientras leía sobre las vidas de esas arquitectas, sintió una chispa de conexión, una certeza que pulsaba en su interior. Más que los logros profesionales, entendía que lo que la movía no eran solo las victorias, sino los momentos de duda que finalmente se convertían en oportunidades de crecimiento. Sin embargo, entre las historias de éxito, también encontró advertencias sobre el costo de la autoafirmación. Clara reflexionó sobre el sacrificio que había que hacer cuando se decide vivir de acuerdo a lo que uno imagina. En ese momento, la imagen de su padre apareció en su mente. Los compromisos con las aspiraciones ajenas son difíciles de deshacer. Sin embargo, ella no quería ser la arquitecta que construyera un mundo que no le pertenecía. Debía encontrar la manera de materializar sus ideas y a la vez estar abierta a adaptarlas. Comenzó a esbozar nuevas ideas en su cuaderno, a anotar bocetos y reflexiones, y de repente, la página se llenó de vida. Tal era su entusiasmo que decidió programar una reunión con Miguel para discutir su progreso y compartir el nuevo enfoque que había adquirido sobre su diseño. Miguel, al ver cómo Clara se había transformado luego de su conversación con su padre, sintió que había surgido algo dentro de ella, algo poderoso. Se le iluminó la mirada cuando escuchó cómo Clara desarrollaba sus ideas y la manera en que se planteaba la estructura de su proyecto. Sin embargo, entre las alabanzas y la admiración, había un rastro de preocupación en el tono de Miguel. Pero, Clara, ¿estás preparada para lo que vendrá? Tienes el talento y la determinación, pero enfrentarte a la crítica de tu padre puede ser un camino lleno de espinas, le dijo, apesadumbrado. Las palabras de Miguel, aunque sinceras, despertaron un resorte de inquietud en Clara. Se preguntaba a sí misma si realmente estaba lista para la avalancha de juicio que sin duda seguiría. Esa incertidumbre se unía a la actitud inquebrantable que había decidido adoptar. Lo que quería era establecer su autenticidad en acciones que hablaran por sí solas, pero la sombra de la opinión de su padre seguía acechando. Finalmente, acabaron la reunión con una mezcla de optimismo e inquietud. Clara sabía que su primer desafío sería presentar su trabajo no solo ante su padre, sino ante un panel formado por figuras de renombre que decidirían el futuro de su carrera. Se despidieron y, al caminar hacia su casa, Clara sintió que nuevamente se encontraba al borde de una nueva bifurcación. Debía preguntarse si la fuerza que había encontrado era suficiente para enfrentar la dimensión real de las expectativas del mundo profesional que la aguardaban. Poco después de llegar a casa, una notificación en su móvil la interrumpió. Era un mensaje de su padre. Las palabras breves que acompañaban la invitación para una cena al día siguiente parecían inofensivas, pero Clara intuía que escondían una carga mayor. ¿Volvería a redefinir su relación con él una vez más? La tensión creció en su pecho. Aquel encuentro no sería solo una cena. Podría ser la apertura a un nuevo capítulo que podría cambiar la forma en que se vería a sí misma como arquitecta y como hija.
Clara despertó con la sensación de un universo de posibilidades abriéndose ante ella. Su cerebro, aún dormido, luchaba por analizar el panorama del día. La cena con su padre no era solo un evento social, era un cruce de caminos que podría marcar su destino. Mientras se vestía, un torrente de pensamientos la invadió. ¿Podría manejar el peso de las expectativas que llevaba consigo? Aquella reunión se proyectaba en su mente como una batalla, y ella estaba decidida a salir victoriosa. Al llegar a la oficina, Clara se sumergió en la preparación del proyecto que presentaría. Cada detalle era crucial, las maquetas, los planos, y la presentación debían reflejar no solo su talento, sino también su evolución personal. A medida que trabajaba, su mente oscilaba entre la certeza de que su trabajo estaba tomando forma y el miedo latente a no ser suficiente. Las palabras de Miguel reverberaban en su interior, instándola a fortalecer su resolución. Era el momento de demostrar que su viaje hacia la autodeterminación había comenzado. Aquella tarde, Clara faltó al tradicional café con sus compañeros. En lugar de eso, prefería la soledad de su estudio para dar los toques finales a su presentación. La atmósfera estaba cargada de tensión y la presión del tiempo crecía. A cada boceto que trazaba, una parte de su antiguo yo se desvanecía, dejando espacio para un nuevo enfoque que se afirmaba con solidez. Ya no era solo una arquitecta en formación, estaba en proceso de convertirse en una creadora auténtica, capaz de desafiar no solo las expectativas de su padre, sino también las del mundo que la rodeaba. Esa noche enfrentó un dilema moral. Debía presentarse a la cena con su padre como la hija que él siempre había deseado, o como la mujer que estaba empezando a ser. En el fondo, sabía que no podía ocultar su verdad. Pasar por alto su esencia sería un acto de traición a su nueva autonomía. Clara decidió que sería honesta consigo misma, sin importar lo que eso significara para su relación. Al llegar a la cena, el ambiente era tenso. Su padre la recibió con una sonrisa cordial, pero en sus ojos había algo que insinuaba una batalla aún por librarse. A medida que la conversación avanzó, Clara se sintió atrapada entre el deseo de aprobación de su padre y la necesidad de expresarse plenamente. Tras los primeros intercambios de cortesía, se sintió preparada para plantear su nuevo enfoque arquitectónico. «Papá, quiero compartir algo contigo», comenzó, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras fluyeron a medida que explicaba su visión, su deseo de crear un impacto real con su trabajo. Su padre escuchaba con atención, pero Clara podía notar la tensión creciente en su expresión. Cuando la presentación llegó a su clímax, el silencio que siguió pesó como un plomo en la atmósfera. Clara se retorció en su asiento, esperando la respuesta. El momento de su vida se había cristalizado en ese instante, y la incertidumbre la devoraba. La mirada austera de su padre se ablandó brevemente antes de que un destello de desaprobación cruzara su rostro. «Clara, eso suena inusual. ¿No crees que deberías centrarte en algo más aceptable?», sentenció su padre, y el impacto de sus palabras caló hondo. El corazón de Clara latía con fuerza, desafiando el desasosiego que brotaba de la desaprobación paternal. En ese momento, se enfrentó a una nueva posibilidad. Había llegado el instante de poner a prueba no solo su trabajo, sino también su capacidad para defender su identidad. «Padre, lo que para ti puede ser inusual, para mí es una búsqueda auténtica. Quiero hacer algo diferente, algo que resuene con mis valores». La cena continuó, ahora marcada por un torrente de emociones. Clara pudo sentir que estaba a punto de dar un paso decisivo hacia el futuro que anhelaba construir, y la interrogante se rompió en su mente: ¿sería suficiente su valentía en plena disputa emocional? Así, al borde de una confrontación que prometía ser transformadora, Clara se encontró en un punto de inflexión. Era hora de ver si podía sostener su visión frente a la autocrítica más feroz que conocía, la de su padre. Sintiendo la tensión en el aire, se preguntó si la lucha por su autonomía había comenzado realmente o si apenas estaba engendrando los primeros destellos de esta batalla personal.
Clara se despertó aquella mañana sintiendo un extraño revuelo en su interior. La cena había sido un campo de batalla emocional, un espacio donde su esencia había estado en juego. Cada palabra que había pronunciado la había liberado un poco más de las cadenas que la ataban a la figura autoritaria de su padre. Sin embargo, esa misma liberación también vino acompañada de una incertidumbre aplastante. Había sobrevivido la confrontación, pero la pregunta que la atormentaba ahora giraba en torno a su camino profesional. ¿Cómo construir su futuro sin el respaldo de una figura que había sido tan determinante en su vida? Mientras se preparaba, Clara decidió aislar la incertidumbre. Llenó su mente de determinación al contemplar los diseños que había creado. Este proyecto no solo era una presentación, era una manifestación de todo lo que representaba su nuevo yo. Con cada trazo en su cuaderno, la arquitecta que quería ser se tornaba más clara, más palpable. Se comprometió a hacer cada línea parte de su historia, una historia que estaba decidida a narrar en sus propios términos. Al llegar a la oficina, una mezcla de adrenalina y claridad la invadió. Notó que sus colegas, al pasar por su escritorio, le lanzaban miradas curiosas. El eco de la cena resonaba en su memoria, y Clara sintió la necesidad de demostrar que no se dejaría influenciar por las opiniones ajenas, por muy influyentes que fueran. Se sentó a su mesa, preparada para enfocarse en su diseño, pero con cada instante, la presión constante de agradar a su padre se convertía en un susurro más tenue. Su mente empezó a divagar. Recordó las palabras de Miguel: la arquitectura no es solo un trabajo, es un espacio de vida, y se pidió a sí misma que incorporara esa filosofía en su proyecto. En un arrebato de inspiración, comenzó a modificar su diseño. Abandonó los aspectos convencionales que su padre habría aprobado y se sumergió en elementos que reflejaban su visión abiertamente vanguardista. Era momento de arriesgarse, de demostrar que su trabajo podría desafiar el statu quo sin miedo al juicio. Con cada paso que daba, Clara se sentía más como una artista y menos como una simple arquitecta. La conexión con sus ideas interiores se volvía palpable. Comenzó a visualizar presentación tras presentación, no solo ante su padre sino ante un público más amplio. Esa noche, tras un día agotador, siguió trabajando hasta despejar todo rastro de inseguridad. Aunque su figura paterna aún aparecía en su mente como una sombra, Clara dejó que la luz de su propio potencial la guiara. Al terminar, estaba satisfecha. Sin embargo, el eco de la cena y la desaprobación de su padre regresaron a su mente. La lucha interna se tornó concreta. ¿Podría enfrentar esa crítica nuevamente? ¿Qué pasaría si el resultado de su presentación no encontraba aprobación? Comprender quién era y hacia dónde iba requería valentía y claridad. Mientras se preparaba para el día de la presentación, Clara sintió una oleada de nervios. Había incorporado no solo su trabajo, sino también su esencia. Estaba lista para compartir su visión. Sin embargo, una voz interna la alertaba de que aún faltaba un componente. La voz de su padre seguía susurrando en su cabeza, cuestionando cada elección. La certeza de su propio valor aún no estaba del todo asentada. En ese momento, Clara entendió que lo que realmente necesitaba era una estrategia. Se sentó ante su reflejo y se obligó a confrontar sus temores. Era hora de poner en práctica no solo su diseño, sino sus nuevos principios. La conexión con su verdadero yo tendría que ser el argumento más fuerte en su presentación. A la mañana siguiente, mientras salía de casa, un sentido de determinación la invadió. Clara sabía que aquella presentación no sería solo una exhibición de su trabajo. Era una declaración de independencia, una afirmación de que el esfuerzo valdría la pena. Pero, al mismo tiempo, una pregunta aguda la persiguió: ¿qué pasaría si su padre se negaba a aceptar su nueva voz? La hora de la verdad se acercaba y, con ella, un desafío que pondría a prueba todo lo que había construido. Su respiración se aceleró ante la idea de enfrentar a su padre una vez más, y el tiempo se volvió una cuenta regresiva. Estaba a punto de convertirse en la arquitecta que siempre había querido ser, pero para ello,
necesitaba encontrar el coraje para confiar en sí misma. Podría, al fin, deshacerse del espectro de las expectativas familiares y brillar con luz propia. Clara se despertó con el rugido de la ciudad resonando a través de la ventana. Hoy era el día. Había llegado el momento de presentar su propuesta innovadora para el puente, el que no solo se erigiría como una obra arquitectónica, sino como un símbolo de su independencia personal y profesional. La noche anterior había pasado horas revisando su presentación, reflexionando sobre cada detalle, cada trazo. Ya no debía demostrar nada a su padre, sino a sí misma. Mientras se vestía, recordaba las palabras de motivación de Miguel: tu talento es indiscutible. Se miró al espejo y vio a una mujer que había recorrido un largo camino, la arquitecta Clara, lista para reivindicar su voz en un mundo que tantas veces había intentado silenciarla. Esto era más que un proyecto, era su declaración de principios, un grito de autenticidad. Al llegar al espacio de la presentación, pudo sentir la energía vibrante que la rodeaba. Todo estaba preparado para recibirla. Clara avanzó hacia la mesa donde sus compañeros de trabajo y miembros del panel de evaluación la esperaban. Se sintió un poco nerviosa, pero también empoderada. Este era su momento. Inspirada por el viaje que había emprendido, comenzó su exposición con una sonrisa y una firme convicción. Durante la presentación, cada palabra que salía de su boca fluía con una claridad renovada. Clara compartió su diseño del puente, explicando cómo había incorporado elementos sostenibles y comunitarios en sus planos. La pasión en su voz resonaba, tocando las fibras de quienes la escuchaban. A medida que presentaba su trabajo, las miradas de admiración y sorpresa eran evidentes. Cuando llegó el turno de preguntas, su padre, que también se encontraba en la sala, se inclinó hacia adelante con una expresión inquisitiva. Clara, esto es diferente, comenzó, y su tono tenía un matiz que despertó el fervor de la sala. ¿Has considerado las implicaciones de un enfoque tan innovador? Las críticas serán implacables. En ese momento, Clara sintió el peso de su desaprobación, pero a la vez comprendió que esta vez no le temía. Mirándole a los ojos con determinación, replicó: las críticas siempre estarán allí, padre. Pero lo que realmente importa es si creo en mi propio trabajo y en el impacto positivo que puede generar. Este puente no solo conectará comunidades, sino que también simboliza mi viaje hacia la aceptación de quién soy. Las palabras resonaron en el aire y, en un giro inesperado, vio cómo la expresión de su padre comenzaba a cambiar. Con el tiempo, las preguntas siguieron fluyendo, pero Clara se sintió cada vez más firme. Había trascendido sus miedos y defensas, y las referencias a su padre ya no le afectaban. Era evidente que había alcanzado un nivel de competencia profesional que había sido cuestionado, pero que ahora podía demostrar sin lugar a dudas. La sala finalmente estalló en aplausos. Clara había tenido éxito. Al cerrar la presentación, dejó que el silencio post-presentación ocupara el espacio. Mientras ella recogía sus materiales, sintió una mano en su hombro. Era Miguel, sonriendo. Lo hiciste, Clara. Has demostrado que eres realmente una arquitecta. Las palabras de Miguel resonaron con una validez profunda, reafirmando el crecimiento y la independencia logradas. La atención del público se volvió hacia su padre, quien, por primera vez, pasó de ser un juez a un observador. Clara notó que su expresión, antes dura, se había suavizado. En los días siguientes, Carlos no solo complació su deseo de involucrarse en el proyecto, sino que empezó a escuchar las ideas de su hija con una mente abierta. Su validación, aunque tardía, era el reconocimiento que Clara necesitaba. Con su vida nuevamente en balance, Clara finalmente se sintió satisfecha. Se había despojado del miedo que su padre le había infundido y comenzaba a construir un camino sólido hacia su futura carrera como arquitecta. La verdadera transformación sucedió en su interior. Regresaba a casa cada día con una renovada confianza y un sentido de logro. Cada vez que pasaba por el sitio donde se levantaba el puente,
el símbolo de su éxito y dedicación, se sentía orgullosa. Este puente se convertía en un faro de su crecimiento. Clara había cruzado el umbral, había edificado su identidad en sus propios términos. La habilidad adquirida, el reconocimiento merecido, y la transformación vivida eran el resultado de un viaje que solo estaba comenzando. Ahora tenía un futuro brillante por delante. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y, si están disfrutando del contenido, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.